necesaria cuando surgió hace 30 años, por ahí de los 80, una pedagogía de lo cotidiano? Esa es la pregunta que me gustaría y que intentaría responder. Nos tenemos que ubicar en la época, en esta situación. Vale la pena decir que, según Julián Marías, la única razón para hacer una filosofía es no tener más remedio que hacerla. Y en este caso, parece que lo que contempló específicamente el doctor Rivas en estos años 80, ya lejanos años 80, es una cosa, podríamos decir, telúrica, escalofriante. La reducción de la educación a la escolarización. Ser educado significa ser escolarizado. Esa es una de las tesis básicas de la pedagogía del cotidiano. Pero lo cual tiene efectos bastante perniciosos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esta escolarización no es una escolarización genérica, no es una escolarización neutra, no es una escolarización inocua, sino que al contrario es una escolarización dirigida. ¿Dirigida por quiénes? En este caso por un sistema triunfante. ¿Cuál es este sistema triunfante? Es el sistema capitalista neoliberal. Estamos hablando de los 80, es cuando entra en vigencia el consenso de Washington, propiamente, a través de la vertiente de Bretton Woods, que al final de cuentas se va a imponer un modelo económico que someterá también a un modelo político, y el modelo económico y político someterán a un sistema educativo. Y este sistema educativo, que es en última instancia lo que está formando o a quienes lo forman, va a formar a ciudadanos globalizados, trabajadores, consumidores y neoignorantes. ¿Qué es un neoignorante? Es precisamente la formación de sujetos con una formación muy limitada, demasiado restringida, muy parcial. Es decir, tal parece que la formación humana, la formación del ser humano, se convierte nada más en una operación de los intereses del Estado. ¿Hubo algún problema? ¿Sí se ve? ¿Se sigue oyendo o no? Sí, ok, perdón, es que aquí me pasó algo raro en la computadora, no sé qué fue. Seguimos. ¿Qué es lo que va a surgir? Entonces, el sistema capitalista neoliberal forma un sistema educativo, ¿y cuáles son los saldos de este sistema educativo? Podemos ver dos de sus más grandes consecuencias. La primera es el fracaso de los sistemas educativos. ¿Y dónde podemos nosotros evidenciar estos fracasos? Basta ver las estadísticas, las evaluaciones que se hacen y que se siguen haciendo sobre el estado de la educación, por lo menos básica, en nuestro país. Los criterios de lectura, de aprendizaje en ciencias, de matemáticas, es decir, parece que la educación, el sistema educativo mexicano, no responde ni ha respondido al sistema que lo creó. Tenemos, repito, los resultados que evalúan desde el Banco Mundial, desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, desde el Fondo Monetario Internacional. Parece que en todos esos estamos en pañales o nuestra formación es demasiado restringida. Esa es una primera evidencia. Una segunda evidencia de este fracaso, de este sometimiento de la educación a estos intereses capitalistas neoliberales, es el surgimiento de proyectos educativos paraescolares y paraempresariales. Es decir, la escuela, lo que se hace en la escuela, lo que se hace en esta escuela a donde se redujo la educación, es demasiado restringido, es insuficiente y no responde a lo que el sistema también demanda. ¿Qué es lo que se crea? Alternativas, ¿sí? Las alternativas de diferentes organismos civiles, incluso también hasta empresariales. Toda esta serie pragmático-instrumentales como educación en línea, licenciaturas ejecutivas, etc. Todo esto no es más que para responder a las necesidades, es decir, quitarle la paja, principalmente o regularmente esta paja suele ser la paja humanista, la paja reflexiva, la paja crítica, y dejarlo en cuestiones meramente pragmático-instrumentales. ¿Sí? Entonces, estas son las evidencias que ahí tenemos del sistema. Esto es algo de lo que podemos decir, contempló con mucha claridad el doctor Rivas, por lo menos en todos los planteamientos y en los orígenes de lo que fue la pedagogía de lo cotidiano.
Entonces, parece que hasta este momento hablar de educación es un asunto de especialistas o sigue siendo de especialistas. Es decir, tiene que ver con política, tiene que ver con los especialistas de la educación o tiene que ver con los directivos o ejecutores de todo esto. Sin embargo, ¿cuál es la consecuencia de esta formación? Ya no solo la insuficiencia, ya no solo que el sistema no responde, sino que además los efectos en las personas. Es decir, ¿qué es lo que se está creando? No se están creando seres humanos, no se están formando seres humanos. Se están creando, cito textual aquí al doctor Rivas, máquinas consumistas de mercancías, las más de las veces inocuas, que en último término solo sirven para que se embargue el capital financiero. Fin de la cita. Aquí lo interesante fue rastrear las consecuencias, rastrear las causas de por qué se estaba dando esto. Es decir, parece que el problema no era solo para especialistas. Aquí me remito a lo que, si tuvieron la oportunidad ustedes de escucharlo, el doctor Beuchot mencionó en las jornadas de relevo tecnológico y nueva tecnología. La educación es algo tan importante que no puede estar solo en manos de los maestros, no puede estar solo en manos de los directivos. Bueno, aquí me remito a lo mismo. Este capitalismo decadente lo que ha creado, repito, es la instrumentalización de la mayoría de los conocimientos. Se reducen los significados específicamente a lo operativo, por un lado, y por otro lado se cae en algo que es tremendo, que incluso ahorita ha tenido una repercusión significativa. Tan es así que, bueno, ahorita nada más en el campo de lo laboral, pero también no tardaré en meterse en el campo educativo, que es el agotamiento de lo humano. Es decir, las personas se pone tanto énfasis en el pragmatismo eficientista que en este sentido, pues uno no rinde. Prácticamente podemos decir que ser exitoso en la escuela o ser exitoso en el trabajo significa fracasar en los otros estratos de la vida, en las relaciones personales, en la salud, en las relaciones afectivas, en el descanso, en el buen descanso, en la diversión. Triunfar significa sacrificar mucho de lo que tiene que ver con la humanización del hombre. Y es aquí precisamente donde surge un proyecto. Y me atrevo a decir, un proyecto sumamente crítico. Vale la pena mencionar que ciertamente desde esta época, que es cuando estaba Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra, todo este fenómeno de la globalización propiamente dicha suscitó muchísimas respuestas. Efectivamente, la pedagogía de lo cotidiano no fue la única que surgió. Sin embargo, quizás sus características más específicas en esto que tiene que ver es la visión que tiene. Es decir, vamos a modificar el sistema educativo. La pedagogía de lo cotidiano dice, no, a final de cuentas parece que es la serpiente que se muerde la cola, ¿sí? No se sale, se está dentro de los mismos marcos, dentro de los mismos márgenes, y prácticamente no se avanza, no se soluciona nada. Los resultados los tenemos a la vista. Hablar de una educación integral, y aquí es un punto de vista bastante crítico, bastante contrastante por parte del planteamiento del doctor Rivas, la formación integral no es a veces más que un sueño húmedo de directivos. Mientras no salga la formación humana de los límites de la escuela, de los límites de la escolarización, la formación integral no es posible, porque precisamente se trata de formarnos en la cotidianidad, de formar personas creativas, equilibradas, responsables, éticas, aportar elementos, que es lo que hace la pedagogía, de aportar elementos, rutas y causas. Esto, a grandes rasgos, es lo que podríamos decir fue la situación que dio origen y la respuesta. Una pregunta que ahorita valdría la pena hacer es, ok, hace 30 años esto surgió, esa era la situación, pero la pregunta es, ¿vale la pena seguir manteniendo, trabajando, reflexionando sobre una pedagogía de lo cotidiano? Hoy, en el siglo XXI, el 31 de octubre de 2019, ¿todavía vale la pena seguir haciéndolo? ¿O nada más es para conmemorar algo que ya pasó, valga, que ya pasó de moda? Pues la postura que aquí yo planteo es que la pedagogía de lo cotidiano no solo
fue necesaria en su tiempo, sino que es vigente y me atrevo a decir yo, además, urgente. Urgente, ¿por qué? Porque la educación no ha cambiado, al contrario, lo señalado en su tiempo se ha radicalizado. Lo que nos damos cuenta, señalaré rápidamente, simplemente menciono unos puntos que pueden caracterizar la educación actual. La educación solo atiende a los intereses corporativos, empresariales y transnacionales. Dicho de otra manera, ¿quiénes mandan en los programas? A los primeros, a los que se les consulta quiénes son, los que van a dar trabajo, los que van a contratar. Me atrevería a decir los que van a... ¿Me detengo un segundo? Te quedan 5 Sigo. minutos, Alejandro. 5 minutos. Perfecto, perfecto. Primer punto es la educación responde a los intereses empresariales. El segundo punto es solo una capacitación o instrucción para el trabajo. El tercer punto es una educación individualista. Es una educación para el consumo. Es una educación generadora de pobreza, sobre el texto de siguiendo las líneas de las grandes empresas, no es más que generadora de pobreza. Y por último, todo lo que se hace dentro de la educación prácticamente parece inútil. Aquí, repito, lo que nos da la pedagogía de lo cotidiano es una serie de categorías que nos permiten pensar, que nos permiten replantear. Insisto, para mí no solo es vigente, sino que incluso es urgente, más que necesaria. Porque parece que todo lo que hoy se hace mucho de educación. Vamos, no hay institución que no ofrezca maestrías, no hay institución que no ofrezca doctorados. Parece que la educación tiene un gran boom. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se produce? Vamos a meternos a alguna revista, busquen en Google o en cualquier otro lugar trabajos, investigaciones sobre educación. Hay un montón. ¿Y dónde está todo eso? ¿Dónde queda? ¿Realmente está cambiando la situación escolar del país? ¿Realmente está cambiando la situación en general de nuestra nación? Parece que no. ¿Y esto por qué? Porque vamos, para que una filosofía sea necesaria, y en este caso urgente, hacen falta a nivel colectivo 3 cosas. La primera es que no hay orientaciones. Tenemos que reconocer, siendo realistas, no hay una orientación básica para la vida. Tomar conciencia de esta sería un segundo momento y buscar una orientación. Hace un momento una de las participantes decía que le hace falta la esperanza. Bueno, precisamente es aquí en hemos ubicado. Hay 2 condiciones ya subjetivas o personales para poder trabajar en esto, que sería la conciencia de la crisis y la creencia de que las cosas pueden cambiar. Esto es precisamente lo que nos ofrece la pedagogía de lo cotidiano, un andamiaje categorial, un andamiaje sistemático que nos permite pensar la educación de una manera mucho más amplia, de una manera mucho más abarcativa y en este caso, y en sus trabajos y desarrollos, asignar las responsabilidades y significaciones que como implicados todos tenemos. Porque atención, la educación no solo es asunto de especialistas. Todos hemos sido educados, todos nos estamos educando y queriéndolo y no, todos educamos a su vez, conscientes o no de ello. Educamos a las personas que están cerca, educamos a las personas que están detrás de nosotros, de las nuevas generaciones. ¿Qué tan conscientes somos de eso? ¿Qué tanto podemos hacer? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Pues bueno, aquí la responsabilidad, no responsabilidad de unos, sino que es una corresponsabilidad que necesariamente compartimos. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.